3, 2, 1. Consumado es. Consumado es una de las palabras que más ha impactado mi vida. Y sobre todo porque tiene un gran significado cuando lo podemos estudiar con respecto a la Biblia. Quiero invitarte a que junto conmigo podamos dialogar un poco más sobre estas palabras. Consumado es. Síganme. Hola, de nuevo. ¿Qué significa para ti consumado es? Muchas veces podríamos tomar ejemplos naturales como esta ramita que hasta aquí llega y es el fin. Probablemente para ti también signifique que consumado es algo que termina o concluye. Pero justamente cuando Jesús dice consumado es, ¿a qué se refiere? Esas palabras las había escuchado en algún momento, seguramente tú también las has escuchado. Y pues hoy quiero compartir contigo el significado de lo que realmente para nosotros como personas, como humanidad en esta tierra significa. Justamente como hoy revisamos en la cita bíblica que se encuentra en Juan 16:30 dice: y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Que por cierto los invito a seguir nuestras redes sociales en Wave. Aquí las pueden ver. Y aquí está la historia de hoy. Bueno, estas fueron realmente las últimas palabras que Jesús hizo en esta tierra. Pero ¿a qué se refería con consumado es? Y vamos a tomar algunas ideas generales de lo que ha representado para nosotros en este mes de noviembre que estamos concluyendo esta temporada. Consumado es. Si se recuerda, alguno de ustedes sabe cuál es el título de la temporada que hemos venido hablando cada uno de los viernes. 3 segundos, 3, 2, 1. Muy bien, sí, es The Host. Cuando pensamos en este nombre de Host, toda la directiva, los coordinadores de cada una de las áreas, quisimos hacer énfasis de quién era ese huésped, quién es el que nos abraza en esta tierra, quién es el que nos da ese sustento de vida, quién es esa persona que nos da esa pila que necesitamos todos los días para hacer nuestras actividades. Y pues sí, nosotros todos lo sabemos que es Dios, que es Jesús, que es a través del Espíritu Santo. Pero realmente hemos valorado todas esas bondades del host de esta tierra. Seguramente has tenido la experiencia de que cuando vas a un hotel, pues de las primeras experiencias que te topas al entrar, cuando se abre la puerta y entras, es el aroma, es también las luces, probablemente el sillón del lobby, si está cómodo, cómo están vestidas las personas que te van a dar un servicio, y todo eso se te empieza a quedar grabado y tú te quedas con una experiencia de decir, wow, ¿sí regreso o no regreso, ¿no? a ese hotel, a ese nuevo lugar que por primera vez estás visitando? Así que con este tema de las temporadas de cada uno de este semestre hemos intentado un poco conocer más acerca de quién es ese host en esta tierra. Y justamente el día de hoy quiero retomar un poco de lo que hemos venido hablando. ¿Cuál ha sido ese significado? Bueno, en primer lugar, cuando Jesús vino a esta tierra, Él vino como tú y yo. Vino como una persona, se encarnó. Nosotros sabemos que dentro de esta divinidad, cuando existía y cuando existe, pero digo en el pasado, que sucedió cuando el Padre, cuando el Hijo y con el Espíritu Santo decidieron trazar un plan que nadie sabía y que poco a poco se ha ido descubriendo que es este plan de salvación que hoy tú y yo tenemos. Pues pasó de que pues decidieron mandar a alguien a esta tierra donde pues el hombre, la mujer fueron de alguna forma desterrados del Edén, del cielo, para poder aprender cuáles eran esas lecciones que ellos aprendían día con Dios, ¿no? Así que pues sabemos que Jesús vino como un niño, como cualquiera de nosotros. Vino a nacer en un lugar no necesariamente con las mayores comodidades que él pudiera merecer al ser el hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, pero él vino a esta tierra. Y ya cuando estuvo acá, pues hizo diferentes acciones que nos mostraron cómo vivir, cómo perdonar, cómo enfrentar los retos, cómo también encontrarle un sentido y propósito en nuestras vidas. Y es muy interesante que en la vida de Jesús, a pesar de que vivió 33 años carnales en esta tierra, pues nos dejó grandes cosas que nos dan pie para vivir una vida eterna. Y hoy quiero revisar algunas de estas lecciones,
Así que acompáñame en un momento más. Hola de nuevo. También sabemos que desde el principio Dios, después de lo que sucedió en el cielo, hablando sobre cuál fue el motivo por el cual tú y yo fuimos creados como hombre y como mujer en esta tierra, sabemos que Dios tenía la capacidad de destruir todo el mal, todo el orgullo que existía en ese momento en el Edén. Pero ¿por qué no lo hizo? Bueno, justamente dentro de su propósito de mostrar cómo Dios puede ser un Dios de justicia, un Dios de amor, y también demostrarle a todos los seres celestiales que en ese momento existían y vivían, pues que se podía vivir a través del amor y a través de la justicia. Es por eso que permitió que, pues en ese caso, Lucifer y sus ángeles fueran desterrados también del cielo. Y no los destruyó en ese momento porque tenía la capacidad. Pero sobre todo también creo, y te invito a reflexionar sobre esta idea, que nos está invitando a que, como en el principio existía una regla, que era justamente imaginando que un árbol como de estos, pero más bonito, con un fruto muy especial, no fuera tocado, no fuera probado, era una prueba de obediencia. Y esa prueba de obediencia hoy sigue vigente en nuestros días. Probablemente hoy podemos tocar este árbol y podemos comer de cualquier fruto, pero la prueba sigue ahí. El poder creer en Jesús, en creer en sus verdades, en creer su palabra. Esa realmente es la prueba que tú y yo nos podemos enfrentar cada día. Y hoy te quiero preguntar, ¿cómo la estás viviendo? Seguramente ya estamos cerrando varios proyectos, varias materias, varios exámenes, y nos sentimos en algunos momentos preocupados, desorientados de qué es lo que va a pasar. Este año 2020 seguramente fue uno de los años que no olvidaremos por mucho tiempo, muchas generaciones, y sobre todo nos preguntamos qué va a pasar ahora en el 2021, ¿no? Pues yo te quiero decir que lo que va a pasar en el 2021 es lo mismo que pasó en el 2020 y lo que ha pasado atrás. Y eso quiere decir que Dios va a estar con nosotros, que Dios nos va a estar acompañando, que Dios va a estar ahí para acompañarnos en cada una de las pruebas. Jesús, cuando vino a esta tierra, cuando vino a hospedarse en esta tierra, justamente tuvo que adaptarse a las condiciones humanas. También se adaptó en muchas formas, en sus estilos, su forma de vestir, su forma de caminar, su forma de hablar, pero nunca perdía esa esencia. Siempre tenía presente y recordaba pues que Él venía a cumplir una misión. Realmente dicen los estudios, sobre todo el deseo de todas las gentes, que Él empezó a comprender más sobre su misión cuando justamente visitó por primera vez el templo en Jerusalén junto con sus padres. En aquella ocasión que era una de las grandes ceremonias y tradiciones que tenía el pueblo judío, entrar a los templos, ofrecer sacrificio, convivir con sus familiares que habían sido de alguna forma repatriados de diferentes puntos. En ese momento, cuando Jesús estaba ahí y miró el sacrificio que estaba haciendo el sacerdote, es cuando vino ese insight y dijo: creo entender o empezar a entender, quiero imaginar que fueron una de las palabras que Jesús: ¿por qué he venido? Así que si hoy tú y yo nos hacemos esa pregunta, ¿a qué hemos venido a esta tierra? ¿Cuál es ese árbol? ¿Cuál es esa prueba de fe que tenemos? Seguramente algunos no la hemos encontrado aún, y algunos seguramente ya la tienen muy presente, y es una lucha que todos los días tienen. Así que yo hoy quiero invitarte a que tengamos muy presente preguntarnos y sobre todo intentar respondernos con la ayuda de Dios cuál es el propósito por el cual Él nos ha enviado. Así que vamos a la tercera parte. Uno de los momentos más cruciales en los que Jesús tuvo que enfrentarse en esta vida, y así oscuros como este portón que tengo atrás, fue justamente el momento en el jardín del Getsemaní. Ya en ese momento, cuando Él ya había entendido cuál era el propósito, cuál era la misión a la cual Él había sido enviado. Realmente en algunos momentos no tenía la fuerza, las palabras, la voluntad, y necesitaba ayuda. Y Él se rodeó de amigos que fueron sus discípulos. Sin embargo, pues ellos, a pesar de tener esa disposición y esa actitud, en ese momento tan agonizante, pues no pudieron estar con Él. Sin embargo, dice también, decía a todas las gentes, que en esos momentos vino un ángel a poder brindarle y sostener a Jesús para darle esa fuerza que Él necesitaba. Y una de las declaraciones más comunes de Jesús en ese momento fue:
Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y justamente estaba haciendo referencia a esa gran misión que él tenía de poder cumplir, de poder venir a hacer ese sacrificio humano a través de su sangre para poder limpiarnos de todo de pecado, perdón. Y pues bueno, esto lo menciona en este momento porque tendremos esos momentos de agonía, de incertidumbre, pero pues podemos recordar y pronunciar las mismas palabras: Señor, ayúdanos. Señor, ayúdame en este momento que necesito de esa fuerza, de esa sabiduría para tomar la mejor decisión. Y también si nos hemos equivocado, pedir perdón, reconocerlo y pues sobre todo intentar otra vez empezar cada día con una nueva oportunidad. Así que también una de estas misiones en las que Jesús vino es demostrarnos y compartir cómo salir de estas pruebas. ¿Ok? Bueno, pues vamos ya a la parte final. Otra de las lecciones en las cuales quiero compartir contigo es que a pesar de que en ese momento, cuando después de que Jesús fue capturado y fue azotado, y en ese momento en cuando él necesitaba pues esa compañía, esa fortaleza, él pronunció ciertas palabras muy importantes que todavía le ponen más significado y valor a toda la acción que él hizo, que fue: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. El valor del perdón es un valor muy importante y nosotros debemos de aprender a comprender un poco de ese perdón que Jesús nos mostró hacia nuestros enemigos. Y seguramente si yo te pregunto cuáles enemigos tenemos, algunos podemos identificarlos, otros no, pero es muy importante que podamos orar por ellos, aunque muchas veces no los reconozcamos o no sepamos quiénes son. Pero realmente esa lección que Jesús nos enseñó cuando fue azotado, cuando fue insultado, cuando fue maltratado, es: Señor, por favor, no le tomes en cuenta ese pecado. Bien, y pues bueno, llega ese último momento en el que Él ya está crucificado, justamente en la cruz, ya no tiene aliento de vida. Me imagino también esa escena en la que están en el monte Calvario, hay muchas personas viendo si va a pasar un milagro como el que él hacía con las personas que se le acercaban. Seguramente estaban las personas que habían probado esa comida que se había multiplicado. Seguramente había muchas personas viendo qué iba a pasar, y lo que sucedió era lo que se había predicho, que justamente este cordero iba a ser llamado al matadero. Y ahí es donde Jesús, representado a través de este cordero sin mancha, limpio, puro, donde justamente se combinan dos elementos, Él pudo lograr hacer amar al mundo y también hacer cumplir la ley, ser justo. Y en esas últimas palabras, cuando Jesús mira hacia el cielo y dice: consumado es, ahí nos podemos dar cuenta del verdadero amor del Padre hacia su Hijo. Y cuando decimos Hijo, es hacia cada uno de nosotros, porque Él dio lo más preciado, dio a Cristo Jesús para que pudiéramos nosotros tener esa oportunidad de elegir. Y si llegáramos a fallar en esa elección, poder retomar esa elección, poder aprender de ella y sobre todo demostrarles a más personas que vale la pena seguir a Jesús. Yo hoy te invito a que podamos ser host en esta tierra de más personas que necesitan escuchar esa verdad, de personas que a veces vemos angustiadas y que seguramente podemos hacer algo por ellos. Una sonrisa, un abrazo, una palabra, un mensaje, algo que les permita poder recordar y mirar hacia el cielo y decir: hey, hay esperanza. Así que te invito a que todas estas lecciones que repasamos durante esta serie, durante todo este semestre, durante el día de hoy, pues puedan ser de utilidad en nuestro crecimiento espiritual. Y sobre todo preguntémonos: ¿cómo puedo ser yo host de otras personas como Cristo Jesús ha sido host de mi vida? Que Dios te bendiga.